Muchas gracias por la invitación y no poder estar con vosotras y también no poder ver algunas. Eh, entonces, como el tiempo es bastante limitado, voy a concentrarme y compartir algunas reflexiones importantes sobre la relación entre feminismo y marxismo. Y son reflexiones que he desarrollado más en varios artículos que he escrito en los últimos años. Y sobre todo es importante que Marx nos ha dado una visión sistémica del capitalismo, nos ha permitido de ver el capitalismo como un sistema que tiene una lógica, que nos permite de comprender la relación entre las varias actividades, las varias relaciones. Y también es importante, ¿no? Del trabajo histórico que Marx ha hecho, ¿no? No los hemos visto en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, que el concepto, por ejemplo, de acumulación originaria que Marx desarrolla en la última parte del Capital, del primer volumen del Capital, ha sido un concepto fundamental para comprender, ¿no? El proceso de la globalización, para comprender que, sí, lo que se habla, lo que se define como globalización es en realidad una nueva forma de acumulación originaria, que como, ¿no? La acumulación como en el siglo XVI, al principio de la sociedad capitalista, ¿no? Seguimos viendo, ¿no? Un proceso de sistemático despojo, de sistemática separación de sus productores, ¿no? de su medida de producción, ¿no? Recursos de producción. Entonces, y no último, de importancia que de la teoría de Marx, ¿no? Sobre la filosofía de Marx, ¿no? Sobre la producción de la natura humana. Marx ha demistificado completamente, ¿no? El concepto de natura humana. Nos ha mostrado que la natura humana no es algo que se da, que existe en forma estática, mas que es el producto de nuestras actividades, ¿no? Y esto es particularmente importante por un movimiento feminista, ¿no? Porque, como se sabe, las mujeres han sido sujetas, ¿no? A todo un proceso de naturalización, ¿no? La vida de las mujeres, las actividades, las relaciones sociales que las mujeres han vivido en su ambiente, han sido completamente naturalizadas. Entonces, yo creo que hoy, sin duda, un movimiento feminista debe continuar a leer Marx. Al mismo tiempo, nos hemos dado cuenta que es necesario ir adelante de Marx, porque también que la obra de Marx sigue siendo fundamental al mismo para comprender la odierna sociedad capitalista. Al mismo tiempo, es claro que la teoría de Marx ha importantes límites. Y en el poco tiempo que yo tengo, ¿no? Voy a concentrarme sobre tres límites en particulares, tres, ¿no? Áreas, ¿no? De la perspectiva de la teoría de Marx que ha sido objeto de crítica feminista, y no solamente feminista, por primera cosa, el concepto de Marx del trabajo y en particular, el hecho que Marx ha privilegiado el trabajo asalariado y el trabajo industrial como terrenos fundamentales, sea por la acumulación capitalista, sea por la lucha anticapitalista. En segundo lugar, ¿no? El papel que Marx ha dado a la tecnología, en particular al proceso de industrialización y al capitalismo en general,
nel processo di costruzione di una società comunista. E en tercer lugar, ¿no? La posición ambigua que Marx ha tenido sobre el concepto de los comunes y del común. Entonces voy a hablar de cada uno de estos temas. Por primera cosa, ¿no? Como ya se sabe, porque hay una gran literatura hoy sobre esta temática, una literatura que ha empezado en los años 70, sobre todo con la campaña por el trabajo, por el salario, el trabajo doméstico, en la cual yo he participado, ¿no? Por varios años, ¿no? La crítica ha sido que no, Marx no ha visto, ¿no? La importancia del trabajo de reproducción, ¿no? El trabajo, sobre todo el trabajo doméstico, ¿no? Nel proceso de acumulación capitalista, ¿no? Que Marx privilegia, ¿no? El trabajo industrial, el trabajo asalariado, ¿no? Como yo he dicho antes, como terrenos fundamentales y como el terreno principal de la acumulación capitalista. La crítica a esta postura, ¿no? Ha llegado no solamente desde el feminismo, pero también de los movimientos de los teóricos, de los movimientos anticoloniales, ¿no? Como ha dicho Robin Kelly, yo creo que conocen la obra de Robin Kelly, los teóricos del anticolonialismo han descentrado toda la lucha anticolonial, la lucha de los movimientos negros en los Estados Unidos, ha descentrado el concepto de quién es el sujeto de la acumulación capitalista y quién son, ¿no? Los sujetos del proceso revolucionario, ¿no? Claro que el movimiento feminista, la teoría feminista, ¿no? Ha sido muy, muy influenciada para ambos, sea por los movimientos, para los movimientos anticoloniales y los movimientos por los derechos civiles contra la esclavitud en los Estados Unidos. Entonces, ¿no? El cambio que se ha operado con el movimiento feminista, ¿no? Que la atención se ha concentrado sobre el trabajo de reproducción, porque hemos visto que este trabajo no es solamente, ¿no? una herencia de sociedades precapitalistas y tampoco, ¿no? un proceso natural, pero es en realidad, ¿no? Una forma de actividad que es, ¿no? Pertenece a la acumulación capitalista, porque lo que produce este trabajo no son comidas o ropas limpiadas, etcétera, pero es fuerza, trabajo, es la capacidad de trabajar. En otras palabras, como hemos redefinido el trabajo doméstico, el trabajo de reproducción, es como trabajo que produce los trabajadores. Entonces, ha sido un cambio total, porque no, hemos visto que este trabajo no, tampoco es marginal o precapitalista, al contrario, es el fundamento, ¿no? Es la condición de existencia de cualquier actividad laboral en la sociedad capitalista. No, sí, con más tiempo yo podría también elaborar, ¿no? La importancia que el concepto de reproducción como terreno fundamental, ¿no? De la lucha, y no solamente de la lucha feministas, ¿no? Se ha venido ampliando en los años, ¿no? De los últimos 30, 40 años, después de su primera formulación, nos hemos visto que siempre más nos hemos dado cuenta de la importancia de la reproducción, ¿no? Y como terreno de lucha, sea como terreno de explotación, sea como terreno de lucha, ¿no? El concepto mismo de reproducción se ha muy, muy ampliado, porque los terrenos de la reproducción social se han ampliado. Hemos comprendido que la reproducción social no se cumple solamente en la casa,
ma se cumple nella milpa, se cumple nel processo, no, della produzione di comida, della produzione agricola, se cumple, no, con en los hospitales y también en las escuelas. Entonces, que los lugares de la reproducción sexual se han multiplicado y bueno, la centralidad de este trabajo. Quiero agregar, además, que, ¿no? En las últimas, sobre todo en las últimas 2 décadas, ¿no? Hay nuevas razones para declarar que el trabajo de reproducción es un trabajo, ¿no?, que produce capital, que sirve a la acumulación capitalista, ¿no? Me refiero aquí, ¿no?, a todo un proceso, al proceso de financiarización de la reproducción social, ¿no? Financiarización de la reproducción social es un tema que ha sido muy desarrollado por nuestra compañera argentina, compañera de Ni Uno Menos, como Verónica Gango, como Lucy Cavalleros, ¿no?, que han mostrado que, ¿no?, que hubo, hay, ¿no?, toda una política estatal que ha intentado que intenta, ¿no?, de extraer más surplus labor, ¿no?, más plus valores, plus trabajo del trabajo de reproducción, ¿no? ¿No? Obligando a las mujeres a endeudarse, ¿no? Obligando a las mujeres, ¿no?, a no poder continuar su trabajo de reproducción sin endeudarse. Así que este trabajo es explotado 2 veces, sea como producción de fuerza de trabajo, sea como producción, ¿no?, de capital por los bancos, por las compañías, ¿no?, que dan préstamos a las mujeres. Y aquí todo un discurso que muy, muy interesante, ma que es muy deprimente porque significa una nueva forma de esclavización, ¿no?, de las mujeres de sus comunidades. También, ¿no?, la crítica que se ha hecho a la postura de Marx ha sido una crítica también a su concepto de la tecnología y del papel de la industrialización, ¿no?, sea nella acumulación capitalista y sobre todo nella costruzione di una differente società, nella costruzione di una differente società. Como se sabe, Marx, ¿no?, ripetutamente, ¿no?, en sus obras, ¿no?, ha presentado una visión de la tecnología, ¿no?, como un poder liberatorio, Y así que, por ejemplo, ¿no?, nella Grundrisse, ¿no?, presenta esta visión en lo que ha sido llamado el fragmento sobre las máquinas, ¿no? Es un fragmento que es muy utópico, que presenta una visión de una sociedad futura, una sociedad postcapitalista en la cual, ¿no?, los trabajadores que ahora controlan la máquina, controlan la tecnología, ¿no?, pueden ser liberados, ¿no?, de la fatiga, ¿no?, de la opresión que el trabajo significa, ¿no? Entonces, una visión muy optimista que dice que, bueno, que en un futuro postcapitalista, las máquinas van a hacer el trabajo, y que los trabajadores van a ser como lo que supervisan, ¿no?, esta máquina, ¿no? Aquí se ha hecho una crítica feminista, me refiero también a no feministas como la María Mies, no, yo creo que sí si no conocen, que no creo,
su trabajo Patriarcado y Acumulación, su escala global, es una obra muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, dos problemas con esta visión. Una concepción del trabajo como in per se, ¿no? En sí mismo opresivo, ¿no? Mies ha escrito páginas muy interesantes mostrando que no, el trabajo no es, también el trabajo de reproducción no es opresivo en sí mismo, es opresivo cuando se hace sin recurso, cuando se hace, no, en forma sometida, ¿no? Con finalidades que no hemos elegido. En otra palabra, cuando es un trabajo que es impuesto a nosotros, no es un trabajo que hemos elegido y que nos sirve a nuestra, y mostrando que en realidad, ¿no? Y también el trabajo opresivo cuando se hace, ¿no? En aislamiento, cuando no es un trabajo que es colectivo, que se comparte, mostrando que en realidad en muchas sociedades tradicionales, ¿no? El trabajo colectivo era muchas veces un momento de fiesta, un momento de gran socialidad, porque era un trabajo colectivo y era un trabajo que se hacía en tiempos no industrializados y con otras finalidades. Y también esta visión, ¿no? De la tecnología, de la industria, ¿no? Como la herramienta más importante por liberarnos de la opresión, por liberarnos, ¿no? Ah, no tiene cuenta del trabajo de reproducción, no tiene cuenta que la tecnología, ¿no? Puede ser aplicada, ¿no? A muchas actividades. No es la automación, por ejemplo, la industrialización y la automación no puede ser extendida al trabajo de reproducción, porque, ¿no? Claro que hoy, ¿no? Escuchamos, escuchamos continuamente, ¿no? Una propaganda que nos dice que sí, ¿no? Vamos a desarrollar robots que van a cuidar a nuestros niños y niñas. O el robots especiales para el cuidado de los mayores que no son autosuficientes. Yo, pero no creo que ninguna entre vos sea entusiasta de esta idea de los robots que nos van a cuidar, ¿no? Entonces, esta idea de la tecnología que va a resolver el problema del trabajo, ¿no? Es una visión que, de nuevo, olvida completamente las modalidades del proceso de reproducción de la vida. Olvida las relaciones sociales, las formas, ¿no? De este trabajo. Y claro que ah, ¿cómo se dice? La crítica a la concepción de Marx, ¿no? Del papel de la tecnología y de la industrialización, ¿no? Como alternativa y como parte central, como parte muy importante de la construcción, ¿no? De una sociedad no capitalista, ¿no? Es una crítica que va, va adelante de la cuestión de la reproducción. Como vemos hoy, en realidad, la industrialización, ¿no? Y la aplicación de tecnología a una, ¿no? Parte siempre más grande de nuestra vida, de nuestras actividades, ¿no? Ha resultado y resulta en una gran catástrofe ambiental y catástrofe humana. Hoy, ¿no? Se puede decir, ¿no? Que las máquinas, ¿no? Están comiendo el mundo. No sé si recuerda lo que Thomas More en su libro Utopía, ¿no? Decía.
al principio de la sociedad capitalista, que no la pécora están comiendo los humanos. Ahora podemos decir que la máquina están comiendo, los humanos están comiendo la naturaleza también, porque por extenderse de esta producción industrial, ¿no? Hay una extensión de las actividades extractivistas, naturalmente fundada también sobre la creación de una deuda global, ¿no? que permite a las grandes corporaciones y también a las instituciones internacionales de obligar los estados, los gobiernos, sobre todo del dicho tercer mundo, a abrir su puerta a cualquier forma de extractivismo, ¿no? Entonces hemos visto que estas actividades extractivistas que están creciendo, ¿no? El señor Trump nos ha declarado recientemente que ahora van a abrir, ¿no? tierras no industrializadas, ¿no? en Alaska, ¿no? Una de las últimas áreas en los Estados Unidos que no han sido completamente devastadas y que hay áreas sagradas por las poblaciones indígenas locales que la van a abrir, ¿no? a la extracción de petróleo. Pero esta extensión de las actividades extractivistas, ¿no? ha subido un ritmo enorme en las últimas décadas, ¿no? que son décadas de expansión brutal, salvaje de la relación capitalista a parte del mundo que no habían completamente sido capitalizadas, ¿no? Entonces, esto no es un discurso contra la tecnología, no es un discurso contra la tecnología, no es un discurso contra toda una historia de tecnología capitalista, de producción tecnológica capitalista, ¿no? que siempre, en todo su momento, ¿no? ha sido desarrollado no por el bienestar, ha sido desarrollado o para destruir formas de organización de lucha, organización obrera, o ha sido construida, ¿no? para incrementar ¿no? los profitos de las compañías, pero nunca ha sido introducida. Entonces, ¿no? Y también un otro tema importante, ¿no? La visión de Marx, ¿no? de una sociedad, ¿no? postcapitalista y no capitalista, ¿no? que se funda materialmente, ¿no? sobre un proceso de industrialización global, extensión global de la industria, ¿no? Y que permite, ¿no? más libertad, más la posibilidad de utilizar el tiempo, nuestro tiempo, por otras actividades, ¿no? que Marx definiese como actividades superiores. Aquí hay todo un discurso a hacer, ¿no? Actividades superiores, porque hay una concepción, ¿no? bastante problemática de cuáles son las actividades importantes de la vida. Y todavía esta visión es también una visión que hoy siempre más, ¿no? sea feminista, sea ¿no? a poblaciones indígenas, están rechazando. Esta visión de un mundo homogeneizado, ¿no? industrializado y homogeneizado, ¿no? ¿No? Es una visión que no apetece, no hay ¿no? un incremento de rechazo, ¿no? un incremento de posturas, sobre todo que llegan de los pueblos indígenas, ¿no? que reivindican, ¿no? su especificidad cultural, ¿no? reivindican su necesidad de continuar su historia, de decidir, ¿no? de su camino, ¿no? y no ser, ¿no? englobado en una visión que es homogeneizante y que
no tenga cuento de su particular historia, de su particular, ¿no?, trayectoria política, cultural, geográfica. Entonces, para concluir, porque tengo solamente 10 minutos, yo espero que en 10 minutos se pueda haber una pequeña pregunta, un pequeño comento, o podemos vernos, no sé, ¿no? La cuestión es de los comunes, ¿no? Es una cuestión que no es, que es complicada, porque por un lado, ¿no?, Marx, cuando habla del principio del capitalismo, de la destrucción de las tierras comunales, ¿no? Bueno, parece que lo vea como un momento necesario, ¿no?, por la construcción de una reforma agrícola, ¿no?, que es uno de los momentos en el cual el capitalismo, ¿no?, hace una función progresiva. Al mismo tiempo, nella última parte di sua vita, e a chi mi riferisco in particolare alla famosa lettera che Marx ha scritto a Vera Sassulis nel 1881, no? En la quale le dice a esta compañera russa que no, que la Rusia que puede, ¿no?, salir a una sociedad postcapitalista sin pasar por el expropio de las tierras comunales, que las tierras comunales, ¿no?, en Rusia pueden ser en realidad los fundamentos de una nueva sociedad, ¿no? Él agrega todavía que eso es porque, ¿no?, la Rusia del siglo, hasta fin del siglo XIX, es conectada al resto de la Europa, entonces puede beneficiar de la conquista tecnológica, etcétera, que la Europa puede ofrecer, ¿no? Entonces Marx tiene una postura bastante ambigua. Y sabemos también que en la última parte de su vida, ¿no?, Marx ha, ¿no?, reconsiderado, ¿no?, varias de las posturas, ¿no?, que son construyen la teoría en el Capital. Todavía yo creo que es importante hablar del Marx del Capital, porque es el Marx que ha influenciado, ¿no?, en forma muy fuerte, ¿no?, toda una política, ¿no?, de la izquierda, una política de teórico y activista marxista. Y entonces, para concluir, quiero, bueno, por primera cosa, decir que no he hecho esta pequeña presentación, esta pequeña veloz presentación, no trata de temas que he desarrollado mucho más en varios artículos, en varios libros, entonces que puede dar referimiento a esos. Y es decir que a pesar de sus límites, ¿no?, vemos que Marx continúa a ser extremadamente importante por todos los movimientos que intenten construir una nueva sociedad, porque nunca más como en este momento vemos la necesidad realmente de sortir de esta sociedad capitalista en la cual el desarrollo continúa a ser devastación, genocidio, destrucción de ser humano, de sociedades, de cultura y de naturaleza. Muchas gracias. Gracias de nuevo por haberme invitado. Bueno, pues nada,
Continuamos con la mesa de la tarde. Disculpad una vez más por los problemas técnicos que nos han hurtado unos minutos de la intervención de la profesora Federici, pero continuamos ahora con Virginia Fusco de la Universidad Carlos III de Madrid, que va a presentar una ponencia titulada Hacer estallar el archivo o de autonomía feminista y sus huellas en las huelgas transfeministas globales. Virginia Fusco es profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, está especializada en filosofía feminista con un enfoque interdisciplinar que integra los estudios de género, el análisis crítico del discurso y la teoría sociopolítica. Su labor académica se centra en explorar las dinámicas de poder, identidad y alteridad desde una perspectiva crítica, realizando una aproximación innovadora que cruza límites interdisciplinarios para aportar nuevos marcos de reflexión en el ámbito de las humanidades. Es editora del libro Hospitalidad, lo otro y sus fronteras, en Dickinson en 2021. Sin más, tienes la palabra, Virginia. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quería agradecer, como es debido a la organización, por esta invitación, muy especialmente a Clara. Y lo que voy a hacer primero es una premisa para situar mi trabajo. Yo he estado 2 años en Bolonia llevando a cabo una etnografía precisamente del movimiento de No Una de Menos y entonces gran parte de las reflexiones, o sea, del intento de trazar genealogías discursivas tienen que ver precisamente con las maneras en que adentro de la Asamblea Transfeminista de Bolonia y en Italia y del transfeminismo global se utilizan las nociones que nos han ocupado en estos días. Sin más dilación, algunas de las cosas que voy a contar probablemente, bueno, sé que Federici las ha contado mucho mejor hace unos minutos, pero empiezo con una cita de Justa Montero, que es una activista feminista histórica, que nos dice: el 8M, millones de mujeres tomamos las calles convocadas por el movimiento feminista. Esta fecha pasará a la historia como el día de mayor movilización feminista que se recuerda en el Estado español y quedará grabada en la historia de vida de cada una de las mujeres que compartimos la emoción de este grito colectivo, indignado, reivindicativo, esperanzado. Así Montero describe la huelga feminista del 8 de marzo del 18, una huelga global multitudinaria. La primera, tras las derrotas de la política de los años 60 y 70, tras la era de los extremos, la reacción de los años 80, la resaca neoliberal de los 90, la guerra contra el terrorismo de los años 2000, el desvanecimiento de la arte mundialización y tras la que muchas veces los detractores de la potencia del propio movimiento antagonista habían definido como los callejones sin salida de las luchas de los años 10. Siguiendo Montero, podemos afirmar que el feminismo transnacional ha sido, en la última década, el único movimiento capaz de desplegar un complejo conjunto de discursos y prácticas a escala global y ha implicado a otros actores sociales en la lucha contra el capital y por la justicia global. De la misma manera, resulta significativa la reflexión de Silvia Gil, que nos invita a reconocer la relevancia de la huelga global de miles y miles de mujeres marchando juntas como acontecimiento que rompe con el silencio sobre la violencia contra las mujeres como grupo subalterno y para hacerlo adopta de manera creativa un instrumento como la huelga, tradicionalmente asociada al movimiento obrero y a los movimientos anti-austeridad y alejada de la praxis feminista de las últimas décadas. Esta revitalización de la huelga corre parejo a lo que Casalini ha nombrado como un giro marxista y del feminismo materialista en los estudios queer, en el propio feminismo, en respuesta a la predominancia de lo discursivo y de lo cultural de las décadas anteriores. Violencia económica, violencia de género y violencia racial
así como la centralidad de la generización, racialización e etnicización de la fuerza de trabajo en el momento actual de reorganización global de la acumulación de capital, han constituido el núcleo reflexivo de muchos panfletos, blogs, página web de militantes a partir precisamente del 2017. En efecto, bajo el eslogan «Separamos nosotras, separa el mundo», se incita a la participación masiva como estrategia para hacer visible el vínculo entre cierta pedagogía de la crueldad perpetrada contra los cuerpos de las mujeres, y aquí utilizo una expresión de Segato, y las dinámicas de precarización, empobrecimiento y exclusión causada por el capitalismo neoliberal en un momento en que estratos cada vez más amplios de la población resultan más vulnerables en un clima de emergencia económica y militar, de precariedad difusa y de presencia de sentimientos antisindicales en amplios sectores de la población. En un panfleto que recoge distintas intervenciones de colectivos de militantes en el 2017, cuyo título es Power Upside Down, leemos: el objetivo de la huelga de mujeres es desmascarar, cuestionar y destruir un sistema que utiliza la opresión y la dominación de las mujeres como principio organizativo. Es imponer en la conversación la idea del trabajo reproductivo, no solo porque trabajamos por menos o nada, sino porque nuestro trabajo gratuito está sosteniendo un sistema que se ha puesto en nuestra contra. Serán precisamente entonces, como decía al principio, las nociones de reproducción social y de cuidado asociada al trabajo reproductivo dos significantes claves en la promoción de los compromisos feministas a escala transnacional y el uso de la huelga como forma de rechazo político de la violencia y la explotación, el foco de esta breve intervención. Como es sabido, el concepto de reproducción social, inicialmente articulado en la teoría económica del siglo XVIII, sufrió una reinterpretación significativa en el análisis de Marx, en la que la resistencia del capitalismo depende de su capacidad de autorreproducción inmediata y continua, que sostiene tanto su fuerza de trabajo como la dinámica social que sustenta su estructura. Aunque Marx reconoció el vínculo entre producción y reproducción, no profundizó en esta íntima conexión. De hecho, aunque declaraba que la vida reproductiva, cito textualmente, es la vida que genera vida, o en otras palabras, aunque reconocía que la reproducción era fundamental para la vida reproductiva, a menudo le atribuía a la fuerza natural del trabajo social, convirtiendo inevitablemente o inadvertidamente la reproducción en un proceso naturalizado en lugar de integrarla plenamente en su crítica del capitalismo. Así lo señala Fortunati. Así por sobre alto los aspectos profundamente socializados de la reproducción. No obstante, el carácter fragmentario de la obra de Marx ha dado lugar a distintos intentos de iluminar plenamente el nexo producción y reproducción bajo el capital y así proporcionar un análisis adecuado de las características evolutivas de las relaciones capital-producción-trabajo. Un primer momento, digamos, durante los años 60 y 70, el ámbito de la reproducción social se reimaginó como una vasta esfera sublunar que superaba los confines de la economía formal para convertirse en un espacio fundamental de generación y apropiación de la riqueza social. Simultáneamente surgieron términos como economía informal, economía sumergida y fábrica social que proporcionaron herramientas analíticas cruciales para estos debates. Estos términos subrayaban precisamente la insuficiencia de los límites económicos formales para captar la intricada naturaleza de las interacciones sociales y constituyen la premisa, el contexto discursivo para la elaboración de un análisis feminista de la reproducción social. En particular, será la cuestión del trabajo reproductivo un terreno en el que se consume lo que Hartmann definía el matrimonio mal avenido entre marxismo y feminismo.
y produce una de las líneas de fallas en las formas en las cuales se organiza y se distribuye el discurso sobre Marx y su obra, elaborado en el seno de la que Foucault designa como una entidad que se ha construido en torno a un nombre propio. Resultan en este sentido iluminadoras las palabras con las que Lenin en el 1913 glosa una visión dominante del pensamiento de Marx como un sistema compacto. La doctrina de Marx es todopoderosa, dice Lenin, porque es exacta, es completa y ordenada y da a la gente una comprensión monolítica del mundo, una concepción intransigente de toda superstición, con toda reacción y con toda defensa de la opresión burguesa. No obstante, una serie de movimientos y luchas que emergen prepotentemente en la escala internacional, a que hacía precisamente referencia Federici en su intervención, a partir de la segunda mitad del siglo XX, decolonización, movimiento por los derechos civiles, movimientos antirracistas, ecologistas, y sus usos heterodoxos del corpus marxiano se construyen como excedentes frente a la codificación monolítica y sistemática que encontraba sus orígenes en el trabajo editorial y muy especialmente en la construcción de un archivo de problemas recursivos cuya resolución dependía de una particular y situada hermenéutica del propio archivo. En este sentido, el movimiento de mujeres, así como las luchas anticoloniales, se presentan como instancia que rompen con las maneras o más precisamente con las reglas de enunciación que articulan el discurso marxiano, su organización, control y distribución. En este marco de circunstancias, lejos de agotar o decretar su irrelevancia, el marxismo pasa de ser un sistema gobernado, como decía, por ciertas reglas de enunciación en su momento fundacional, a ser un archivo abierto y disponible para un conjunto de experiencias que lo atraviesan y lo hacen estallar, gracias precisamente a su apropiación, que yo defino a pedazos, y a una redefinición creativa de las relaciones con los textos de Marx. Lo que llamamos marxismo, y aquí cito Mezzadra, lo que llamamos marxismo es un formidable edificio de pensamiento construido históricamente, un método para interpretar el mundo y para cambiarlo, y una fuerza material que ayudó a la construcción del mundo que habitamos. Una filosofía, una ciencia y una política, entonces. Es precisamente en la encrucijada entre estas tres dimensiones que cobran pleno sentido los aportes del neofeminismo de los años 70 al fin de identificar la naturaleza específica de las relaciones de explotación y dominación y así poder ofrecer una explicación teórica del nexo que existe entre las relaciones de producción y las jerarquías sociales en las que el género resulta ser un eje fundamental. En efecto, si en estos escritos la crítica a la explotación del trabajo del productivo de las mujeres tienen un carácter, diríamos, descriptivo y de reflexión acerca de la sexualidad, dos de los temas más discutidos, recordamos, en el siglo XIX, son abordadas desde posiciones que no resultan sustancialmente diferentes frente a aquellas expresadas por otros reformadores ingleses vinculados a la tradición religiosa progresista. Será el marxismo como método y como patrimonio de luchas colectivas lo que permitirá usos del archivo útiles para pensar políticamente el presente desde una perspectiva situada e encarnada. Dicho de otra forma, la interrogación creativa de la crítica de Marx de la economía política con el fin de descifrar la relación entre la opresión de género y el capitalismo permitió el cambio de una visión abstracta e impersonal de la reproducción de la sociedad a una noción que se arraiga en la convergencia de cuerpos físicos, relaciones e instituciones, enmarcando así la reproducción como un conjunto de actividades diarias y continuas esenciales para sostener la sociedad y a sus miembros. El trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, anteriormente ignorado, se reveló como una reserva oculta de valor crucial para el capitalismo, como dice Fortunati, un valor de uso para el valor, vital para reproducir la mano de obra y para apoyar el proceso de valorización del capital en su totalidad. Mientras Marx
Marx concebía la reproducción como un proceso inmediato, el análisis feminista puso de relieve cómo esto era mediado a través del trabajo doméstico especializado, realizado predominantemente por mujeres. Este trabajo, devaluado, despojado de significación social, sostenía, no obstante, el sistema en su conjunto. En consecuencia, el concepto de trabajo reproductivo pasó a englobar no solo un conjunto de acciones, emociones y relaciones necesarias para el mantenimiento de la vida, así lo dice Brenner, sino también una serie de prácticas estructuradas y organizadas que constituyen el trabajo socialmente indispensable para mantener unos niveles de producción históricamente definidos. Este trabajo implica reproducir la vida como fuerza de trabajo dentro del marco capitalista. Ahí radica la base teórica de una nueva visión de la reproducción social que se amplía para examinar la compleja red de interacciones y relaciones sociales que crean las condiciones para la existencia de los trabajadores, tal como expresaba Federici anteriormente. Es interesante subrayar aquí, si queremos situar la reflexión en un esquema tripartido propuesto anteriormente, filosofía, método y política, dos elementos más. Con respecto a la cuestión de método, aferrar la bóveda de los cielos y bajarla a tierra, en palabras de Ricciardi y Mezzadra, acontece precisamente cuando la filosofía de Marx se anuda íntimamente con la práctica de la autoconciencia como método, que permiten entender lo personal y político no solo como posición normativa, sino más bien como herramienta teórico-política concreta que trabaja desde una intuición. Que la política pasa por el cuerpo, por los procesos de conexión real, por la elaboración conjunta de ideas, por la circulación de propuestas en diálogos permanentes y así ilumina las condiciones de la reproducción en los hogares, en la metrópolis en su totalidad. Esta nueva conciencia de los procesos reales, del conjunto de actividades diarias y continuas esenciales para la reproducción, genera una nueva comprensión de las relaciones estructurales entre género y capital y simultáneamente favorece los procesos de subjetivación colectiva en el propio feminismo. Decía Alquati, a propósito de la encuesta obrera, cito, que no presupone verdad como propiedad externa que el teórico reconoce. Por lo contrario, es un dispositivo militante que produce verdad en la medida en que produce subjetividad. De la misma manera, Negri afirma recientemente, siguiendo el legado operaísta, la encuesta no es descripción, es construcción, es un paso de la organización y un momento de la subjetivación. La encuesta es un método de composición política. Del mismo modo, y aquí es mi claim, la práctica de la autoconciencia como encuesta en las condiciones de vida de las mujeres en el entorno doméstico y en la metrópoli proporcionó un nuevo entendimiento de la reproducción social en la elaboración de autonomía feminista en los años 70, así como un momento de composición de un nuevo sujeto político colectivo feminista. Es preciso recordar que el feminismo, como movimiento social, está caracterizado por una extrema multiplicidad de visiones diversamente enfrentadas. En su devenir movimiento global, el feminismo se articula en torno a distintos ejes, como es bien sabido, desde el sujeto mujer, pasando por la valorización de nuestras diferencias con el emerger del feminismo negro, queer, postcolonial y decolonial, hasta el momento contemporáneo en el que nos reunimos en torno a situaciones y problemas comunes. Mensajes, reivindicaciones, discusiones y forma de acción circulan traspasando fronteras y haciendo que vibremos con la experiencia de las otras. Así, esta es la descripción que Silvia Gil da del feminismo transnacional. Este recorrido solo se puede comprender si entendemos que, y cito, el feminismo no presupone como un dato inmediato a las mujeres de las que habla, sino que la construye a partir de las mujeres que existen socialmente. O sea, cuando el feminismo, este era McKinnon,
O sea, cuando el feminismo se presenta como un dispositivo teórico capaz de politizar la experiencia de sujetos socializados como mujeres, un feminismo que parte materialísticamente de la experiencia social que define a ciertos sujetos, pero que luego reconstruye estos sujetos a través de una praxis política. Dicho de otro modo, la convergencia entre marxismo y feminismo aquí me parece expresión precisamente de autorizar experiencias que son a la vez sociales y personales, y a partir de ahí construye una subjetividad política y un proyecto que históricamente han forjado, sí, este matrimonio mal avenido, pero que más recientemente han sido aglutinadas en la que me parecen maneras afortunadas por los movimientos transnacionales, en las huelgas, gracias a la identificación de problemas comunes, así como de un deseo común de cambiarlo todo. Esta es una expresión de las propias militantes de la Asamblea. Estos movimientos globales resultan caracterizados por una enorme heterogeneidad interna, resultado en una política situada que deriva en cierto universalismo paradójico. Como sostiene una vez más Hill, esta articulación de las diferencias en un nuevo común no unitario es el problema filosófico-político de nuestro tiempo. Las huelgas transfeministas globales vindican la originaria intuición marxista según la cual el trabajo humano se encuentra en el centro de la creación de la sociedad en su conjunto, en su preservación, y a partir de las aportaciones autonomistas configuran un nuevo sujeto de la acción política que se sitúa más allá de los confines de lo que la tradición marxista había identificado como lugares de trabajo, del espacio doméstico de las autónomas, así como en una posición otra frente al obrero trabajador como sujeto privilegiado de la acción revolucionaria de clase, para erigirse en los múltiples territorios de la producción de riqueza social explotada. Este tercer momento de la activación política colectiva a nivel global representa una nueva forma de recorrer el archivo teórico experiencial del marxismo e incluye no solo los ámbitos que habían sido ignorados hasta los años 70-80, como son el trabajo doméstico como aspecto esencial de la reproducción, sino el conjunto de todos los cuidados necesarios para la reproducción de la vida. El cuidado y la consecuente noción de política de cuidado, ausente en los textos, por cierto, de autonomía feminista, han adquirido un estatus central en las huelgas, trastocando una vez más el archivo para poder pensar la explotación y la opresión en escala global, así como para articular la política del cuidado como punto focal del activismo feminista transnacional. Su uso durante las huelgas ha puesto de relieve dimensiones materiales del mismo, pero también su carácter interpersonal y afectivo, concentrándose a menudo en el trabajo emocional que implica la prestación de cuidados sin que los mismos fuesen conceptualizados como cuidados a la crianza y que la reproducción social diviniese un modo singular de nombrar la función reproductora de las mujeres y su consecuente reducción a la reproducción de carne. La distinción entre reproducción social y política de cuidado parece estar ligada al alcance y al enfoque de cada concepto. Mientras que la noción de reproducción social, tal como ha sido declinada por los autonomistas, es estructural y opera como un sistema, el cuidado en el discurso feminista contemporáneo es más específico y relacional, y hace hincapié en las interacciones cara a cara que permiten mejorar nuestro bienestar físico, nuestra sensación de seguridad, así como nuestras capacidades emocionales. Considero que este enfoque en los compromisos directos y afectuosos ha sido un paso esencial en la dirección de dar cuenta precisamente de una dimensión microfísica de la vida cotidiana de las mujeres. Sin embargo, este mismo énfasis corre el riesgo de eclipsar la importancia de pensar la reproducción social en su capacidad sistémica y estructurada y de presentarse, por ende, como una deriva articulada por la propia lógica neoliberal de lo individual como nueva razón del mundo. No obstante, tanto el trabajo reproductivo como el cuidado dentro del capitalismo
cuando utilizadas simultáneamente, refiriéndonos, por lo tanto, a nivel macro de la reproducción social y a nivel micro del cuidado, permiten articular tres dimensiones diferentes. En primer lugar, nos ayudan a comprender la reproducción biológica de los seres humanos en términos de concepción, maternidad y crianza de los hijos, e iluminar las formas en las que las mujeres como grupo social desempeñan estas actividades como una forma de biotrabajo global, y utilizo aquí una expresión de Morini. En segundo lugar, enfatizan el análisis de la reproducción de los sujetos como fuerza de trabajo, desplazando el énfasis creciente de que desde los años 80 el feminismo había puesto en el género como construcción discursiva, en la cuestión de la sexualidad como eje principal de una política emancipatoria. Por último, tal y como señala una teórica italiana, De Simoni, este énfasis en el cuidado permite también pensar la reproducción desde la perspectiva del no trabajo, o sea, desde los que no trabajan actualmente o aún no pueden trabajar, desbordando de manera eficaz no solo nuestra capacidad de pensar lo productivo y lo reproductivo, sino también los vínculos entre un conjunto de sujetos cuyo lugar resulta opaco respecto a la producción y reproducción social. En últimos términos, diría, estos insights acerca de la reproducción social y la política de cuidado permiten dos operaciones en distintas escalas. Por un lado, a nivel macro, permiten reconocer distintas formas de trabajo como trabajo. El alba del momento postfordista del capital había impuesto reconsiderar la centralidad del trabajo como única forma que produce subjetivación revolucionaria y había forzado a reinterpretar las expresiones de resistencia que no se gestaron en el tejido industrial de la metalurgia como irrelevante para la acción revolucionaria. Más concretamente, la vindicación del salario doméstico transformaba conceptualmente las ocupaciones femeninas dentro de la casa en trabajo propiamente dicho y así permitía derrumbar las barreras entre las que se articulan el espacio público y el privado como esencialmente distintos y nombrar en la contemporaneidad una precisa identidad política de las mujeres sobre las que articular demandas emancipatorias. Una identidad que obviamente no se define ya stricto sensu en términos biológicos, sino históricos, sociales y políticos. Por otra parte, a nivel micro, la reproducción social y la política del cuidado atienden a un complejo entramado de interacciones sociales que constituyen en conjunto la arquitectura general de la sociedad contemporánea. Desde este punto de vista, las huelgas globales articulan los esfuerzos, en mi opinión, por formular una teoría unitaria del capitalismo que sea capaz tanto de analizar conjuntamente los procesos de explotación y opresión y situarlos en diferentes contextos globales a partir de un particular uso estratégico del archivo como filosofía y método, así como de proporcionar el análisis microfísica de las relaciones afectivas intersubjetivas como elementos esenciales de una política que vindique una forma otra de reproducción de la vida y de la sociedad en su conjunto. Gracias. Bueno, muchas gracias Virginia, también por ceñirte tan exactamente al tiempo. Damos paso ahora a la intervención del profesor Jordi Maiso y después abriremos un espacio conjunto para el debate. El profesor Jordi Maiso de esta casa, en esta casa no necesitaría presentación, pero es profesor aquí en la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se centra en los campos de la estética, el marxismo y la teoría crítica, especialmente en la obra de Adorno. Es presidente de la Asociación de Estudios de Teoría Crítica y director de Constelaciones, revista de teoría crítica. Ha publicado el libro Desde la vida dañada, la teoría crítica de Teodoro Adorno. Es miembro del proyecto de investigación La contemporaneidad clásica y su dislocación de Weber a Foucault. Sin más, Jordi, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos.
¿Se me escucha bien así? ¿Sí? Vale. Y en primer lugar quisiera comenzar, digamos, más allá de la fórmula, agradeciendo a César y a Clara la invitación, pero también todo el trabajo que ha sido necesario para poner en funcionamiento todo este congreso, que creo que está siendo enormemente enriquecedor para todas y todos. Creo que ha sido algo muy valioso y quiero agradecerlo realmente, ¿no? Y también a todo el resto del equipo de personas, doctorandos que están colaborando en que todo funcione, ¿no? En fin, muchas gracias. Y también agradezco al público que a estas horas de la noche, desde las 9:30 de la mañana, sigue ahí al pie del cañón. Creo que es casi heroico y de verdad que lo agradezco. Bueno, lo que voy a presentar es en realidad una cuestión bastante modesta, ¿no? Que tiene que ver, y que además es una propuesta tentativa, no es algo que tenga cerrado, ¿no? Es simplemente un intento de abrir una discusión a partir de una serie de cuestiones que me preocupan desde hace tiempo, que vienen un poco de mi interés, de mi trabajo, sobre algunas cuestiones de cómo Adorno se apropia de Marx y establece ciertas distancias o también ciertas cercanías, ¿no? Aunque finalmente he quitado toda la parte de relación con la teoría crítica para centrarme más en debates más estrictamente marxianos, ¿no? Pero está de fondo en esto, que tiene que ver con cómo entender la relación entre coacción, violencia y capitalismo, y cómo aquí se entreveran, digamos, determinaciones lógicas y determinaciones históricas del capital. Lo que me interesa es un poco abrir una discusión que sé que no es nueva. Por ejemplo, en la revista Procla ha habido un debate bastante intenso en los últimos años sobre esto, ¿no? Y bueno, me interesa un poco abrirlo, ya digo, de manera tentativa. Y muchas de las cosas que voy a plantear aquí tienen también una deuda, ¿no? con el trabajo, sobre todo reciente, de José Antonio Zamora y de Cristina Catalina, con quienes he discutido muchas de estas cuestiones y de quienes he aprendido muchas cosas, digamos, en las cuales no se entenderían algunas de las cuestiones que voy a decir. Bien, leo para ajustarme al tiempo lo mejor posible. En su crítica de la economía política, Marx despliega el funcionamiento del capital fundamentalmente como una lógica, como una ratio que tiene en su centro el valor. Este operaría como una especie de sujeto automático y autotélico que ejerce de elemento motriz y principio rector del proceso social, teniendo básicamente un único objetivo, que es su propia valorización, la valorización del valor y a través de ella la acumulación del capital. Marx ha hablado de la categoría de valor como una categoría que lleva escrita en la frente que el proceso de producción domina a los seres humanos y los seres humanos no dominan el proceso de producción. En este marco, los individuos, capitalistas o trabajadores, cuentan fundamentalmente como personificaciones de categorías económicas que encarnan las distintas funciones de la relación de capital. Esa es la lógica específica de la ratio capitalista, ¿no? En la cual el capital, como fuerza social objetivada, ejerce una forma de coacción silenciosa, en la figura de leyes naturales del funcionamiento social que ejercen su poder a través de presiones estructurales de la dinámica capitalista, algo que Marx, en la mayor parte de ejemplos, ¿no? Cuando habla de este tipo de coacción objetivada, se refiere a las dinámicas de competencia, ¿no? Como el espacio donde más claramente esto se manifiesta, sobre todo para los capitalistas, pero también para los trabajadores, ¿no? En consecuencia, en el capital la coacción viene de mediaciones sociales objetivas, no de alguna forma de poder personal directo, ¿no? Y de esto se sigue que la coacción en el capitalismo no es un acontecimiento puntual, no depende de una forma de poder personal directo, ¿no? que esté vinculado, digamos, a la agencia de una determinada dominación personal, sino que la coacción es sistémica, es estructural y está asociada a una dimensión en la que la vida social, digamos, la ley económica que rige el movimiento de la sociedad moderna, como lo formula Marx en el prólogo a la primera edición del Capital, implica una cierta noción de necesidad. Por tanto, una cierta noción, digamos, de necesidad social que aparece naturalizada. En esto consistiría un primer plano de la forma distintiva de la dominación del capitalismo, vinculada a su lógica heterónoma, autonomizada, que es abstracta e impersonal. Y desde este punto de vista, el poder del capital está vinculado a su capacidad de imponer su lógica a la vida social, ¿no? Básicamente, al hecho de que el capital se reproduce a sí mismo a través de una práctica social, ¿no? Y en cierto modo, esto remite ya al capital como una fuerza social objetivada, como un poder coercitivo, como una forma, si queremos decirlo así, de violencia, ¿no? Que convierte las necesidades humanas en meros medios para la reproducción del capital y supedita la satisfacción de esas necesidades a ese único principio. Ahora bien, esta dominación abstracta e impersonal es un primer plano, pero hay más, ¿no? Y Søren Mau es el que ha distinguido, creo, de forma bastante clara y eficaz estos dos planos, ¿no?
que tiene que ver con ese segundo plano, una forma de organización, a cómo el capital organiza la reproducción social entendida también como la reproducción del proceso global y de la vida dentro de él, ¿no? Que implica a su vez una forma de dominación específica asociada a la clase y a los conceptos de desposesión y explotación de la fuerza de trabajo. Aquí, la reproducción de las relaciones de producción capitalista no depende del uso de la fuerza directa ni de la coacción personal, ¿no? Lo que el capital produce es una situación en la que los desposeídos de acceso autónomo a los medios de vida dependen del capital para poder reproducir su existencia. Es una condición de enorme vulnerabilidad, ¿no? Y eso lleva a que la coerción externa no sea el elemento motriz que lleva a que los individuos firmen contratos de trabajo, sino su propio interés en la satisfacción material de sus necesidades, ¿no? Eso implica que la condición para reproducir la propia vida es prestarse a mantener en marcha la valorización del valor a través de la explotación de la propia fuerza de trabajo. En eso consiste la dependencia de los trabajadores respecto al capital, ¿no? Que hace, como dice Marx, que su capacidad de trabajar pertenezca al capital incluso antes de que se la venda. De ahí que el trabajo asalariado libre entre muchas comillas, tenga en Marx un persistente carácter coercitivo, ¿no? Marx equipara varias veces, por ejemplo, en la crítica al programa de Gotha, el sistema de trabajo asalariado a la esclavitud, al sistema de la esclavitud, ¿no? Es un giro irónico, evidentemente, no es algo literal, pero tiene una intención retórica evidente, ¿no? La coacción muda del capital consiste, por tanto, en su capacidad de reconfigurar las condiciones materiales de la reproducción social, como dice Mao, y solo gracias a ello puede el intercambio de equivalentes, es decir, el intercambio de igual valor por igual valor, dar lugar a un plusvalor y, por tanto, la acumulación del capital. Eso implica que estas formas de coacción silenciosa, no tanto la dimensión sistémica del valor como sujeto automático, como la dimensión, digamos, de la explotación del trabajo, apenas se perciben como coercitivas, como una presión sistémica y estructural, aparecen como elementos naturalizados de la vida social, y lo que las distingue de otras formas de dominación más directa es su capacidad de someter la voluntad y los objetivos de todos los actores sociales al imperativo de la acumulación de una forma abstracta de riqueza como un fin en sí mismo. La crítica de la economía política pone de manifiesto hasta qué punto esta lógica del capital, esta forma de funcionar del capital, es un poder coercitivo, es un poder violento, ¿no? Implacable, a pesar de que aparece como abstracto, como anónimo e impersonal. Sin embargo, lo que quisiera plantear aquí, ¿no?, es la discusión, ¿no?, que está surgiendo, que existe desde hace mucho tiempo, ¿no?, de si las formas de dominación y de coacción del capital pueden reducirse a esa coacción silenciosa que está en la base del trabajo libre y del capital como lógica social autonomizada. Está claro que esa coerción silenciosa es la forma específica, ¿no?, digamos, el modo específico de la dominación capitalista que la distingue de otras formaciones sociales, eso está claro. La cuestión es si las leyes inmanentes de la producción capitalista no presuponen también y no reproducen y no requieren para su propia reproducción de otras formas de dominación y de coerción. Y en este punto las formulaciones de Marx sobre el lugar de la violencia en el capital siguen dando lugar a controversia. Marx aborda esta cuestión cuando trata la relación entre la lógica que rige la acumulación capitalista, basada en el especial estatuto de la mercancía a fuerza de trabajo como productora de valor, y la llamada acumulación originaria. Este término, que surge en los debates de la economía política clásica, remite a una forma de acumulación que no es resultado del modo capitalista de producción, sino que es su punto de partida. Ahora bien, lo que Marx quiere hacer cuando habla de la llamada acumulación originaria es mostrar que este relato, digamos, de la narrativa idílica y autoexculpatoria que había generado el liberalismo, esconde en realidad unos procesos materiales históricos de violencia y de horror, ¿no? El surgimiento de las relaciones sociales capitalistas es fruto de una violencia en gran medida ejercida por el aparato coercitivo del Estado que separa por la fuerza a los productores de sus medios de vida, generándose los trabajadores doblemente libres, pero también impone la disciplina que requiere el trabajo asalariado mediante, cito a Marx, una legislación terrorista y grotesca. A ello se suman las dinámicas de colonización que para Marx se basaban, al menos en parte, sobre la violencia más brutal. Esa historia, por tanto, de la génesis del capital, dice Marx, está escrita en letras de sangre y fuego. Pero Marx parece acotar estas formas de violencia más directa a los orígenes del capital. Son su presupuesto fáctico, que no puede deducirse de la lógica de la valorización del valor y que tampoco van a marcar su funcionamiento. Una vez que el proceso de la llamada acumulación originaria se consuma, lo que rige es la lógica de dominación impersonal que Marx despliega a partir de las determinaciones de la forma mercancía y la lógica de la valorización. Por eso cabría entender que en el capitalismo existe una tendencia a que la violencia directa se vea tendencialmente sustituida por la coacción silenciosa de las relaciones económicas, cito a Marx.
Sigue usándose siempre la violencia directa, extraeconómica, pero solo excepcionalmente. Para el curso usual de las cosas, el trabajador puede confiarse a las leyes naturales de la producción, esto es, a la dependencia en que él mismo se encuentra con respecto al capital, dependencia surgida de las condiciones de producción mismas y garantizada y perpetuada por estas. En definitiva, el capital, dice Marx, viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, de la cabeza a los pies, pero esa dimensión de coerción y violencia directa solo tiene un papel a nivel sistémico a la hora de crear las condiciones necesarias para el surgimiento de las relaciones sociales capitalistas. Y a partir de ahí, la coacción silenciosa de las relaciones económicas sería lo que garantiza el normal funcionamiento de la acumulación de capital a través de la explotación de fuerza de trabajo. Estoy pensando y polarizando conscientemente la formulación de Marx, ¿vale? Que sé que Marx en otros textos donde podría matizarse un poco esto, pero me interesa pensar esto así porque lo que está claro, y resulta creo patente, es que Marx busca explicitar la ratio que rige la diferencia específica del capital frente a otras formaciones sociales. Lo que no queda tan claro, ¿no?, es si se puede afirmar de manera rotunda, como ha hecho L.M. Booth y en su estela, por ejemplo, Soren Mau, que una vez que la violencia ya ha hecho su trabajo, otra forma de poder, esa coacción silenciosa, la toma el relevo. Esa asunción de que el funcionamiento normal del capital relegue las formas de violencias directas a un rol cada vez más excepcional ha sido discutida en el marxismo muchas veces, desde Rosa Luxemburgo, por ejemplo, ¿no? Y en los últimos años toda una serie de propuestas han argumentado, por vías distintas, la persistencia de distintos modos de coacción directa, ¿no?, y de violencia directa, que no pueden considerarse accidentales o marginales en las dinámicas de acumulación de capital. Para ello han puesto el foco en distintas formas de uso de la fuerza que coexisten con el funcionamiento normal del capital y frente a las cuales la distinción tajante entre coacción silenciosa de relaciones económicas y la violencia directa resulta cuando menos forzada o problemática. En este punto conviene no olvidar, por ejemplo, que el propio Marx había escrito ya en el Capital, en el capítulo 8, que entre derechos iguales decide la fuerza. Este pasaje remite a una fuerza, a un tipo de fuerza que no es jurídica, aunque tampoco está al margen del derecho, y que se refiere a la lucha por la duración de la jornada laboral. Marx está hablando del plusvalor absoluto, ¿no? Pero el plusvalor absoluto, la lucha por el plusvalor absoluto se refiere de alguna manera o parte del supuesto de la lógica del intercambio de mercancías, es decir, parte de la lógica del capitalismo maduro. Es decir, implica que incluso después de que se ha llevado a término la llamada acumulación originaria y el capital se reproduce ya sobre sus propias bases o fundamentos, sigue existiendo un elemento de uso de la fuerza que no puede derivarse de, disolverse en, ni atribuirse a relaciones económicas puramente impersonales o puramente objetivadas. Y estos elementos, ¿no?, digamos, de fuerza, por lo menos en el proceso productivo, en este primer elemento, han tenido un tratamiento muy destacado en los trabajos de Heidegger-Stenberger, ¿no?, la que se va a traducir al español en la editorial Dado, ¿no?, su gran libro Mercado y Violencia, que es un trabajo histórico muy importante en este sentido. Para Gerstenberger, el capitalismo pone en marcha una lógica ciega regida por la única pulsión de acumular capital, tanto como sea posible, tan rápido como sea posible. Marx había hablado, de hecho, de una voracidad canibalesca, ¿no?, la Werwolf-Heißhunger del capital, en su ansia de acumular plus trabajo. Con este fin, dice Gerstenberger, históricamente el capitalismo realmente existente, podríamos decir, ha acudido a todos los medios a su alcance, ¿no?, desde el trabajo forzado de reclusos hasta la apropiación de tierras, materias primas, fuerza de trabajo, pillaje, formas de dominio personal dentro y fuera de las relaciones laborales, en fin. Esta lectura de Gerstenberger lo que busca es, digamos, cuestionar toda lectura posible de que en el capital se puede identificar un potencial civilizador, es decir, una fuerza capaz de domesticar la violencia a través del intercambio de equivalentes, limitando así, digamos, el ejercicio de la coacción directa. El problema es que en la medida en que Gerstenberger atribuye esto a las lecturas contemporáneas de la crítica de la economía política basadas en la teoría del valor, creo que comete un error importante, ¿no?, fundamentalmente en la medida en la que parece que estaba analizando el carácter efectivamente coercitivo de la lógica del capital, efectivamente violento, que, por ejemplo, Soren Mau se refiere como un carácter tan brutal, implacable y despiadado como la propia violencia. O sea, el capital es violencia, ¿no? Esta es la lectura de la crítica de la economía política, una violencia de un tipo, digamos, mediado, objetivado, que nadie te apunta con una pistola, pero hay una coerción implacable y en algunos casos brutal. Esto es algo que Gerstenberger lo analiza, ¿no?, y quiero decirlo de partida, ¿no? Y el problema tiene que ver fundamentalmente con cómo se median la dimensión
lógica del capital, el funcionamiento de la valorización del valor a partir del intercambio de mercancías y su despliegue histórico efectivo, que cuenta con una gran de factores extrínsecos, aparentemente extrínsecos, ¿no?, por lo menos, y en principio contingentes, ¿no? Marx centró su análisis en la lógica de funcionamiento del capital basada en la valorización del valor, pero no negó que la reproducción de esa lógica pudiera requerir otras formas de coacción, apropiación y violencia. De hecho, en algunos casos las describe bastante bien. Para Gerstenberger, sin embargo, toda la atención que el marxismo, centrado fundamentalmente en la teoría del valor, ha dado al capital como forma de dominación estructural, abstracta e impersonal, ha llevado a hacer que este más de violencia, que requiere su funcionamiento cotidiano para Gerstenberger, se haya considerado como algo sin relevancia teórica. Su argumentación subraya que tal vez la lógica abstracta del capital pueda funcionar sin coerción directa. Puede ser, dice ella, pero históricamente el capitalismo nunca ha podido prescindir de ella. Si eso es una determinación externa y contingente del capital, es algo que a ella no le interesa. Lo dice así. Lo que quiere subrayar ante todo es que la asunción de que el capital tiende a relegar el rol de la violencia directa y la coacción extraeconómica a un papel secundario implica una connivencia con esa visión idílica del poder pacificador del mercado de la que Marx se burlara como una idealización propia de la esfera de la circulación, ¿no? Ya sabemos, libertad, igualdad, propiedad, venzan, ¿no?, todas esas cosas. Es cierto que el trabajo esclavo, por ejemplo, tan decisivo para el funcionamiento de la industria textil manchesteriana, en gran medida basada en el algodón que se cultivaba en el sur de los Estados Unidos, iría retrocediendo en favor del trabajo libre. Pero no cabe olvidar que el desarrollo del capitalismo necesitó la implantación de la esclavitud, y sobre esto hay muchos estudios, ¿no? Pero también que tras su abolición, la persistente herencia del esclavismo fue determinante en las subsiguientes formas de apropiación del trabajo de las poblaciones racializadas, ¿no? En todo caso, lo que señala Gerstenberger, y creo que es relevante, ¿no?, tenerlo en consideración, la abolición de la esclavitud no puede explicarse porque se hubiera vuelto menos rentable, evidentemente. De hecho, esto revela para Gerstenberger que si no hay una fuerza externa que limite al capital, que le imponga un límite, este está dispuesto a acudir a todos los medios a su alcance para garantizar la acumulación de capital. No en vano, tras la abolición de la esclavitud, surgieron, como describe Gerstenberger, nuevas formas de dependencia directa abiertamente coactivas. Deudas a saldar mediante el propio trabajo, trabajos con población reclusa en centros penitenciarios y otras formas de presión para extraer el máximo rendimiento en el desempeño laboral. Asimismo, el propio Marx señala que la violencia que implica la explotación fabril del trabajo infantil en la segunda mitad del siglo XIX es algo, digamos, que no se puede banalizar y que él mismo describe como la transformación de la sangre infantil en capital. Y que en la medida en la que, esto es una forma de trabajo no libre, ¿no? Es decir, los contratos que se cierran para la explotación infantil, para la explotación del trabajo infantil, los firman los padres, ¿no? Y Marx describe esos contratos como unos contratos de tráfico de esclavos, una aplicación práctica del tráfico de esclavos, ¿no? Pero eso implica que la posibilidad de que en condiciones, Gerstenberger quiere decir que si en la historia del capitalismo se han ido reduciendo estas formas de apropiación, de disposición directa sobre el trabajo, sobre la fuerza de trabajo, no ha sido porque fueran menos funcionales para el capital, sino porque la intervención de luchas políticas ha conseguido imponer, digamos, al menos en parte, una acotación a las tendencias más depredadoras de esa voracidad canibalesca del capital. Pero eso implica que la posibilidad de que en condiciones de presión, de valorización del capital, pueda verificarse un retroceso hacia formas de coerción directa, está siempre ahí. Está siempre ahí. Y para ella esto se está produciendo ya, y es visible ya, ¿no? Pone algunos ejemplos, como son las formas de la presión sobre el desempeño en las fábricas de Foxconn en China, en el hecho de que en Bangladesh, en algunas fábricas, se impide que las mujeres huyan se escapen de sus lugares de trabajo o los abandonen mediante círculos de fuego, ¿no?, para que no puedan escapar, ¿no? Y, digamos, formas muy coactivas, ¿no?, muy coactivas, evidentemente, pero también cabría pensar aquí en la creciente importancia de formas de trabajo no libres, por ejemplo, vinculado a deudas en procesos migratorios, en casos asimilables a trata de personas, ¿no? Y también cabría pensar en que en muchos sectores del mercado de trabajo hay una demanda estructural de mano de obra clandestina, es decir, mano de obra sin un estatuto de ciudadanía que no puede cerrar un contrato. Pensemos en el sector de los cuidados, de la agroindustria, de la construcción. Es una demanda muy importante de trabajo no libre, por lo menos no libre en el sentido de la disposición sobre la propia fuerza de trabajo para poder cerrarlo en un contrato, ¿no?
Estas cuestiones tienen un peso de primera magnitud para entender las dinámicas del capitalismo contemporáneo y quiero subrayar que esto creo que es algo realmente central, ¿no? Pero el peligro del enfoque de Gerstenberger es que al centrarse en la violencia directa contra personas en las relaciones productivas, difumina la diferencia específica entre el capitalismo y otros modos de apropiación del trabajo. Su planteamiento tiene el mérito innegable de poner el foco en el papel de la violencia directa, evidenciando cómo el capital se beneficia de ella, pero pierde de vista el carácter efectivamente coactivo de las relaciones económicas capitalistas, que ya asimila, diría, peligrosamente al discurso autoexculpatorio del liberalismo. Y, por otra parte, el hecho de que empíricamente, efectivamente, existan estas formas de coacción directa y de disposición sobre el trabajo, no explica su imbricación a nivel sistémico con la lógica de reproducción del capital. Esto requiere una elaboración teórica que Gerstenberger no ofrece. Y este es, creo, el problema teórico que a mí me interesa fundamentalmente aquí, ¿no? En parte, cuando David Harvey hace algunos años planteó su tesis de la acumulación por desposesión, buscaba ofrecer una respuesta más satisfactoria a esta cuestión, ¿no? Con este término, Harvey buscaba sostener que las prácticas depredadoras y coactivas que más vinculaba a la llamada acumulación originaria no eran un proceso puntual, ¿no? Federici también ha hablado de esto, acotaba la génesis histórica del capitalismo y que luego se verían sustituidas por la lógica normal de funcionamiento del intercambio de mercancías, sino una práctica continua y persistente en las dinámicas de acumulación de capital. Para Harvey, las dinámicas de desposesión violenta de medios de vida, de bienes comunales, los procesos de apropiación y extracción de carácter depredador no solo han continuado, sino que se han refinado y han dado lugar a nuevas formas como nuevas dinámicas imperiales, mercantilización de bienes naturales comunes, privatización de empresas públicas, pero también la deuda, prácticas depredadoras del capitalismo financiero, devaluación del patrimonio o la legislación sobre patentes y propiedad intelectual. Estos son fenómenos muy heterogéneos, que para Harvey implican prácticas capitalistas en las que la expropiación de medios de vida o bienes sociales comunes sirve a los fines de la acumulación de capital y la generación de beneficios. Un terreno en el que juega un papel muy importante la ejercia coercitiva del Estado, ¿no? Y que no en vano Harvey vincula a un nuevo imperialismo. Según su lectura, son precisamente el capital financiero y las instituciones de crédito los que establecen un vínculo entre las prácticas de acumulación por desposesión y la reproducción ampliada del capital. Pero sobre todo estas dinámicas de apropiación y desposesión se vuelven especialmente relevantes en los momentos de crisis. En concreto, serían un intento de compensar las dinámicas crónicas de sobreacumulación, que están desde los años 70 ahí, y un intento de paliar la creciente dificultad para encontrar nichos de rentabilidad en el marco del neoliberalismo. Por tanto, Harvey inscribe estas nuevas formas de acumulación por desposesión en toda una reordenación neoliberal de los roles de la empresa y el Estado y también en un nuevo tipo de violencia de clase, ¿no? De violencia, digamos, de la clase capitalista, ¿no? Sus dinámicas cobran especial importancia en relación con la apropiación y el saqueo de recursos naturales y energéticos, ¿no? Que revelan el carácter extractivo y violento del capital. Creo que estas dimensiones que Harvey pone sobre la mesa no pueden, digamos, ser banalizadas, ¿no? Pero, por otra parte, creo que es también importante no perder de vista que su análisis, que tiene un indudable interés, creo, tanto teórico como político, confunde planos distintos, ¿no? Su concepto de acumulación por desposesión busca, que es algo realmente, creo, interesante también, subrayar la dimensión económica de formas coactivas que a menudo se perciben como no económicas. El problema es que, como ha señalado Robert Brenner en su crítica de Harvey, ¿no? El modo como lleva a cabo construye este concepto acaba haciéndolo incluir bajo la rúbrica de acumulación por desposesión fenómenos propios del funcionamiento ordinario del capital, como la acentuación de la explotación del trabajo, la tendencia de los estados a privilegiar a sus propios capitalistas en detrimento de otros, ¿no? O que la concentración de capital lleva a fagocitar empresas familiares o pequeñas haciendas, o incluso el propio papel del crédito. Brenner pone un ejemplo que creo que es muy plástico, ¿no? Cuando dice que, claro, llamar acumulación por desposesión al hecho de que los trabajadores tengan que contraer créditos de consumo a tipos muy altos, ¿no? De usura, que es una expresión de su condición de desposesión y de la devaluación de sus salarios, ¿no? Considerar esto como una forma de acumulación por desposesión, dice Brenner, entonces la explotación de la fuerza de trabajo también lo es. Entonces ya se desdibuja todo, ¿no? Y esto creo que con esto Brenner ha tocado realmente un nervio doliente de una debilidad del planteamiento de Harvey, ¿no? Que es que plantea una noción tan amplia de acumulación por desposesión que difumina completamente este concepto, lo desdibuja y le quita, lo desmocha de alguna manera su potencial crítico. Eso no quiere decir que el fondo del planteamiento de Harvey no sea relevante, ¿no? Sino que simplemente su análisis no acaba, creo, de acotarlo bien.
No cabe duda de que las crisis de acumulación pueden encontrar un alivio temporal mediante prácticas de apropiación y desposesión vinculadas a diferentes mecanismos de creación de nuevos mercados, descubrimiento de nuevas materias primas o a nuevas formas de explotación del trabajo a costes mínimos o de forma gratuita. También vinculado a formas, a lo que está vinculado el libro de Harvey, Responde a la guerra de Irak, ¿no?, de 2003, a formas de apropiación directa mano militar, ¿no?, en muchos casos. Pero claro, aquí habría que recordar que, como señala Michael Heinrich, ¿no?, la coacción silenciosa solo es tal en la medida en que se acepten las reglas dominantes de propiedad y contrato. Si se rompen esas reglas, estamos ante la apropiación de bienes y medios de producción sin un contrato de intercambio. Y eso es en parte lo que está ocurriendo aquí, ¿no? En gran medida, de mano del poder del Estado, al que más se refirió como la violencia o el poder organizado y concentrado de la sociedad, que utiliza los resortes de la agencia política para beneficiar el capital. Si esto ocurre solo de manera excepcional, o si se piensa que esto ocurre solo de manera excepcional, tal vez habría que reconsiderar o revisar detenidamente las relaciones entre la excepción y la regla, porque a nivel empírico es fácil observar que cuanto mayor ha sido la expansión y el dominio del capital, mayor ha sido la violencia de este tipo que ha ejercido, ¿no? Y las formas de poder directo no operan solo en el ámbito de la producción, sino también, digamos, en la apropiación de trabajo y recursos naturales, ¿no? En consecuencia, cabría preguntarse si la coerción muda de las relaciones económicas, es decir, la lógica del capital, no depende constitutivamente de inyecciones continuas de violencia extraeconómica. Es decir, si estas no tienen un papel central en la reproducción del capital tal y como funciona de manera efectiva. Esta sería, por ejemplo, la tesis de Jason Moore, que señala que la condición de posibilidad de la rentabilidad de la explotación de la fuerza de trabajo consiste en la apropiación de energía y trabajo no remunerado, así como del trabajo reproductivo de las mujeres y de la naturaleza barata, ¿no? También Virginia y Federici han hablado de esto, ¿no? Pero bueno, ya el propio Marx escribe, ¿no?, que la esclavitud disfrazada de los asalariados en Europa exigía a modo de pedestal la esclavitud sans phrase en el Nuevo Mundo. En este sentido, Robert Nichols ha señalado un desplazamiento que creo que es importante en los últimos años, ¿no?, en trabajos recientes, que han tendido a desplazar el marco temporal en el que Marx sitúa la llamada acumulación originaria hacia un marco espacial. Es decir, no estaríamos hablando ya entre la prehistoria digamos, del capital maduro y el propio funcionamiento del capital ya autónomo, ¿no?, sino estaríamos hablando de una distinción entre centro y periferia y colonizadores y colonizados. Porque parecería que la imbricación del capitalismo con el extractivismo, la apropiación de trabajo, energías y materias primas y las guerras imperiales es demasiado sistémico como para relegarlo a la prehistoria del capital. Pero si estos elementos son constantes, no tiene sentido seguir refiriéndose a ellos con el vocablo de acumulación originaria. Esto creo que responde a una conceptualización muy problemática para entender la singularidad de los procesos de la que hablaba César esta mañana, ¿no? Porque de ningún modo constituyen un modo de acumulación que genere el punto de partida histórico de la ratio por la que se rige la acumulación de capital, sino que son una de sus dinámicas de funcionamiento que contribuye a su reproducción, a la reproducción de su lógica. Es decir, una situación, si mantenemos esta metáfora espacial, en la que el funcionamiento normal del centro presupone la excepcionalidad de las periferias, es decir, el funcionamiento de la coacción silenciosa presupone otras formas de coacción en las periferias, pero también ocurre al revés, ¿no? Las periferias presuponen el funcionamiento normal de los centros y por eso se perciben también a sí mismas como atrasadas, ¿no? No puedo entrar en esto, pero en este sentido los trabajos de Roberto Schwartz, un marxista brasileño, son de una relevancia, creo, extraordinaria, ¿no?, que recomendaría para los interesados e interesadas en este tema. Por tanto, la cuestión no es la génesis de las relaciones sociales capitalistas, sino formas de coacción que sirven a la reproducción de las mismas una vez que ya se han consolidado. En este sentido, me temo que tengo que discrepar de planteamientos como los de Federici o Lazzarato o el propio Harvey, ¿no?, en la medida en la que los procesos que más describe en el capítulo sobre la llamada acumulación originaria son únicos y son irrepetibles. Y esto es importante entenderlo, ¿no?, en la medida en la que remiten a la génesis histórica del capitalismo en Inglaterra y luego en Europa, más los llama su modelo clásico. Pero lo diferencial en ellos es que cuando esto tiene lugar no existían otras formas de socialidad capitalista. Están surgiendo. Y todas las formas de acumulación por desposesión que surgen después surgen en relación con el capitalismo. Y esto es algo distinto. Esto es algo distinto. Una vez que se pone en marcha el proceso de reproducción ampliada del capital, esas prácticas deben entenderse como algo al servicio de la reproducción ampliada del capital. Por eso es inadecuado conceptualizarlo como una acumulación originaria, ¿no? Lo que Marx trata de contar aquí no es cómo el capital surge de relaciones no capitalistas, sino cómo opera en relaciones ya marcadas por el capitalismo. Es decir, lo que tendríamos que entender aquí sería cuál es su lugar en la reproducción sistémica. Y aquí yo diría, aunque no me va a dar tiempo a entrar en ello, que la cuestión no se puede reducir
a las relaciones entre centro y periferia, ¿no? La cuestión que me interesaba en relación con Adorno, que decía al principio, es cómo Adorno intenta entender el fascismo, que no es solo una relación entre centro y periferia. Y esto es un tema de mucha actualidad en el que no voy a entrar porque no tengo tiempo. Pero sí me interesa cerrar con un par de ideas. El rol de la apropiación y la desposesión directa remite a formas de apropiarse de trabajo, recursos energéticos y materias primas sin pagar por ellas, ¿no? Y ahí creo que Rebecca Carson ha hecho un trabajo muy importante. Ella señala, la expropiación no crea plusvalor, pero permite a los capitalistas y rentistas retener mayores proporciones de los beneficios mediante el saqueo libre y sin compensación de los recursos, los salarios y el trabajo. La expropiación facilita las condiciones de posibilidad de su acumulación de ganancias y es una forma de distribución de las ganancias que se basa en métodos de dominación extracapitalistas, es decir, que no provienen del valor. Es el excedente de ganancias obtenido mediante métodos distintos a la explotación del trabajo y a menudo es lo que crea las condiciones de posibilidad de la explotación capitalista, como en la expropiación del trabajo doméstico no remunerado que se requiere para que el trabajador pueda llegar a su lugar de trabajo. La acumulación capitalista, de facto, nunca dejó de apoyarse en formas de dominación que no se pueden deducir de la ratio del valor y la crítica de la economía política. También Marx, cuando en el libro tercero habla del aumento de los beneficios, habla que el aumento de beneficios puede ir asociado a posiciones de poder en el mercado, que no son formas de poder impersonal, sino que tiene que ver con la monopolización, el aumento de precio, la producción a menor precio, ¿no? Es decir, formas de generación de beneficios que no están mediadas por la forma abstracta del capital, sino por condiciones de mercado. Pero también, la reproducción del capital implica formas de poder que no son expresiones directas del valor. Carson ha acuñado para esto, y creo que el concepto es muy importante, el concepto de externalidades inmanentes, entre las que se incluye el acaparamiento y la expropiación de activos mediante el rentismo, que tanto afecta a la cuestión de la vivienda, la degradación ambiental, la confiscación de tierras, o las formas de trabajo no pagado o devaluado por motivos de raza o de género. Eso implica que la reproducción efectiva, y estas son formas de poder que no son puramente abstractas e impersonales, ¿vale? Eso implica que la reproducción efectiva del proceso social global en condiciones capitalistas incluye dimensiones que no se derivan del valor como abstracción en acción, pero que son fundamentales para la reproducción ampliada del capital. Con esto ya voy cerrando, 2 minutos más. Las formas de dominación capitalista, por tanto, probablemente no se reduzcan en su funcionamiento efectivo a esa coacción estructural y silenciosa asociada a la lógica del valor y la explotación del trabajo. Y esto se vuelve patente, por ejemplo, cuando las formas de expropiación asociadas al creciente predominio del rentismo, la extracción de recursos y la devastación ecológica, o a la reducción de salarios basada en las diferencias de género y clase, todo esto es algo que señala Carson, ¿no?, relativizan el rol de la relación entre capital y trabajo en la propia experiencia de la clase. Y, por tanto, tienen una función en la dimensión política importantísima. El hecho de que estos elementos no se deriven directamente de la lógica del valor y la mercancía no significa tampoco que sean externos al capital. Siguen determinando al menos lo que ocurre en el marco específicamente capitalista. ¿Y qué implica esto? Por una parte, que no podemos dejar de lado la enorme relevancia específica y diferencial del capital como algo que implica una coacción tan silenciosa como absolutamente implacable y arrolladora, que estamos viviendo y viendo también en nuestras carnes, ¿no?, pero que es necesario también atender al modo en que la reproducción ampliada del capital se sirve de otras formas de dominación y de uso de la fuerza que, pese a que no se deducen de la lógica del valor, no pueden entenderse como algo ajeno al funcionamiento sistémico. Es decir, en la medida en la que existen ya mediadas por la lógica de función abstracta y que se reproducen a través de la lógica de la función abstracta, no son una exterioridad absoluta, sino que están mediadas por la totalidad del capital, son algo en cierta medida inmanentes al capital. Esto es por lo menos lo que me gustaría plantear, siguiendo en buena medida también a Carson y a los trabajos de Cristina Catalina. Si esto, yo no diría que esto tenga que ver con una transformación de la dimensión lógica del capital, no quiero decir esto, ¿no? Lo que quiero decir es que, dado que existen empíricamente y que hasta ahora el capital no ha podido pasarse sin ella y que desde luego su importancia fluctúa, creo que resulta imperativo analizar su función en el sistema de reproducción del capital, sobre todo porque creo que estas formas de coacción directa tienen mucho que decir sobre lo que está pasando políticamente en los últimos años. Eso es todo. Gracias.